Tribunal Constitucional. Buenos días. De pie, por favor. Audiencia pública de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Lima, 14 de julio del 2014, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores José Luis Ardondo Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, secretario de Sala, doctora Janet Otárola Santillana. Muy buenos días, señores abogados y público en general. Muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. De cuenta, señorita relatora, por estricto orden de anotación, de las audiencias que vamos a tener en la fecha. Causa número 5. Expediente 3387-2013, proceso de amparo, seguido por Secundino Pérez Zamora contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Jimmy Federico Taranco Ojal. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha concedido. Lo escuchamos con atención. Buenos días, señores magistrados. El presente caso tiene como antecedentes que el patrocinado hace una solicitud de jubilación, la cual es concedida por la ONP debido a los requisitos de ley y mediante resolución del año 2005 de una notativa, año 5 de mayo de 2009, le otorgan dicha pensión. Luego de transcurrido más de 3 años, la ONP, en función a un informe del Ministerio de Trabajo, que es un tercero, admitiendo irregularidades en otros casos, decide masivamente suspender varias soluciones otorgadas de pensión, entre ellas la de mi patrocinado. El motivo porque dice que para salvaguardar el sistema en el fondo de las pensiones y porque en otros casos no estaban, había irregularidades, pero no precisan. En resumen de ello, en 2009 emiten una resolución donde suspenden la pensión de jubilación. Dicho esto, el patrocinado interpone un recurso de reconsideración, el cual no es contestado por la ONP. Acto seguido, interpone el patrocinado una acción de amparo contra la ONP, porque se ha afectado su derecho constitucional a la pensión de jubilación. Inmediatamente, junto con la demanda de amparo, el patrocinado presenta una medida cautelar, la cual es declarada fundada y se le otorga mientras vive el proceso la pensión de jubilación y los aportes al seguro social. Cabe mencionar aquí que mi patrocinado tiene más de 70 años y su salud es delicada. Entonces, felizmente a través de esta medida cautelar, como tenía un problema del corazón, fue posible que le pusieran un marcapaso en el corazón. Si no, estaría de repente ya no estaría con vida. Entonces, siguiendo el trámite principal del proceso, el juez
que dio la medida cautelar es uno. Luego cambian de juez en el quinto juzgado constitucional y en el principal, otro juez declara fundada también la demanda de amparo, señalando que se ha afectado, se ha vulnerado el derecho a la pensión de jubilación de mi patrocinado. Ante esto, la ONP presenta su apelación, diciendo que ellos han actuado de acuerdo a ley y que están amparados por la Constitución y las leyes en cuanto a que tienen que defender los recursos de la ONP, del Sistema Nacional de Pensiones. En ningún momento ellos han objetado los documentos anexos a la demanda de amparo, donde se prueba que el patrocinado laboró los más de 25 años, 6 meses, y también las aportaciones a la ONP. Entonces, luego viene la sentencia de vista, la cual da argumentos que no son dados por la otra parte. O sea, la ONP esos argumentos no los ha dado. La sentencia de vista lo pone y resuelve con que se revoque la sentencia tenía la sentencia de instancia y que reformándola se declare improcedente. Ante esto, presentamos un recurso de agravio constitucional, en el cual decimos que se está vulnerando nuestro derecho a la pensión de jubilación. Nuestros argumentos son los siguientes, ¿no? Ya entrando ya en el tema constitucional. Es que, para empezar, la resolución que le otorga la pensión de jubilación es de septiembre del 2005 y la resolución con la cual suspenden la jubilación es del año mayo de 2009. Han pasado más de 3 años y según la normatividad, en este caso la ley 27.444, que es Ley de Procedimiento General Administrativo, dice que de oficio solamente se puede anular o suspender un acto administrativo, una acción administrativa al año, y desde ahí ya está inhibida actuar arbitrariamente la ONP. Número 2, si pasado ese periodo de prescripción de oficio, la autoridad administrativa tiene 2 años más para interponer en el sede judicial un contencioso administrativo. Tampoco lo hizo. Por lo tanto, la resolución de otorgamiento de la pensión de jubilación ya tiene estado de resolución firme. Es cosa juzgada. El concepto y el principio de cosa juzgada no solo es a nivel judicial, también se extiende al ámbito administrativo, a la sede administrativa, porque lo que se busca es proteger siempre, garantizar el debido proceso para el ciudadano. En este caso, el administrado es una persona, es un ciudadano como él, como cualquiera de nosotros, y el Estado es la otra parte, la parte fuerte. Y para evitar justamente que esto no haya violaciones de los derechos, es que justamente se garantiza a través de un debido proceso, donde tiene que haber también el derecho a la defensa, el derecho a contestar. En un momento a mi patrocinado se le dijo, mira, se te va a suspender, que haz tu descargo, qué cosa puede presentar. El momento simplemente de frente le aplicaron la suspensión. Entonces, desde ahí ya es un argumento de que está nulo todo lo que ha hecho la ONP. Otro argumento más que tengo es que cuando la
sentencia de vista se va más allá de lo que dice la ONP. La ONP inclusive ni siquiera ha desvirtuado, cuanto ha dicho, los documentos que apuntó a la demanda de amparo. ¿Por qué? Porque como dijeron que ellos decían que lo que dicen ellos en la ONP es que el certificado de trabajo y la declaración jurada que presentó en su trámite de jubilación dice que han sido suscritos por un ex empleado de la Confederación, el expresidente de la Confederación. ¿Qué pasa? Que la Confederación solamente trabajó hasta el año 95. Después del 95 ya cerró todo, pero el señor el presidente siguió, después del 95 fue que emitió los certificados de trabajo, no solo a varios, a todos los empleados. Entonces, hay bastante jurisprudencia respecto a varias sentencias de vista y que da la razón al Tribunal Constitucional de que no es un momento válido que digan que carece de validez los certificados de declaración jurada suscritas por este expresidente que se llama Víctor Zapata Sánchez, porque ellos no es suficiente prueba para decir que no se aportó, porque para decir que se... Termino poniendo una frase, por favor. Hay varias sentencias del tribunal que dicen esto al final, ¿no? Sus argumentos del tribunal que dicen: sin perjuicio de lo acotado, este colegiado considera pertinente señalar que el cuestionamiento de la representación de quien suscribe el certificado de trabajo y la indemnización de tiempo de servicio realizado en la sentencia de vista no puede ser tomado como argumento válido para desconocer los aportes de la actora, toda vez que mediante carta número tal, la propia entidad de la ONP reconoce la labor que viene realizando al frente de la organización de trabajadores que representa, lo cual no hacen sino validar dentro de la búsqueda de la certeza y la comprobación de los aportes que se efectúan en sede constitucional el contenido de documentos presentados en auto por la actora. Bueno, lo que yo quiero decir es que el señor presentó varios documentos más que acreditan lo que ya había hecho su trámite normal de jubilación, que son los propios documentos del Ministerio de Trabajo. El que da el informe que hay irregularidades, ese mismo Ministerio de Trabajo acredita que el señor sí efectivamente trabajó en las Confederaciones de Trabajadores y que el que suscribió los documentos efectivamente fue presidente de la Confederación de Trabajadores y que la Confederación de Trabajadores y la entidad anterior a esta confederación estaban escritos en el registro sindical. Eso es todo. Lo que pido es que se declare fundada la demanda del patrocinado y se revierta la sentencia de vista. Bien. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? ¿Alguna? Vista la causa, queda el voto. Causa número 7, expediente 3425-2013, proceso de amparo, seguido por John Jairo Castillo, alcalde y otros, seguido contra la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, APAM y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Pablo Ernesto Lébano Vélez y por la parte demandada el doctor Daniel Eugenio Enostroza de la Cruz. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha concedido. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. El día de hoy han concurrido 11 trabajadores portuarios quienes respetuosamente solicitan a la digna sala declare fundada la acción de amparo interpuesta al haberse afectado el derecho constitucional al trabajo, la libertad sindical, la contravención al principio de igualdad sin discriminación de la relación laboral y se ordene el pago de las remuneraciones, beneficios sociales dejados de percibir. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, la pretensión de los 11 trabajadores portuarios es la siguiente. Primero, que las empresas demandadas, como APM Terminals del Callao, quien ejerce la administración del puerto del Callao, cumpla con lo normado en los artículos 11 y 15 del Decreto Supremo 013-2004, la ley que reglamenta el trabajo portuario.
Es decir, los trabajadores portuarios, en nuestra condición de demandantes, solicitamos que se cumpla en forma indelegable los nombramientos o nombradas como trabajadores portuarios, restituyéndole su jornada laboral o rotativa y remuneraciones devengadas. La segunda pretensión interpuesta en este proceso constitucional radica en lo siguiente. Segundo, que se deje sin efecto y se declare inaplicable para los demandantes trabajadores portuarios todo acuerdo verbal o escrito realizado por las demandadas con el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios, Sutrapor, por ser contrarios a la ley y al ordenamiento jurídico y afectarse los derechos constitucionales de los 11 trabajadores portuarios. Los errores cometidos en la sentencia de primera y segunda instancia radican en que ambos fallos judiciales consideran que la pretensión realizada, en este caso por los 11 trabajadores portuarios, deberían de ser ventiladas a través de un proceso laboral ordinario sujeto a una actuación de medios probatorios. Obviamente nosotros consideramos que el órgano jurisdiccional ha incurrido en grave error en interpretación de las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional. Como veremos a continuación, estas decisiones judiciales están alejadas de lo demandado y de lo que se propone que se discuta, no habiéndose comprendido realmente cuál es el objeto de la pretensión incoada por los 11 trabajadores portuarios. En primer término, señor presidente, señores magistrados, lo que los 11 trabajadores portuarios pretenden no es que se les nombre, porque ellos ya están nombrados, incluso ya se ha acompañado el patrón en el cual aparecen inscritos como trabajadores portuarios. Lo que emplaza los trabajadores portuarios es que simplemente se les reconozca y se les dé la nombrada. Segundo, hay una confusión en esos términos de nombrada y nombramiento, cuando nombrada consiste en que se programe al trabajador para que ejercite sus labores dentro de los turnos programados por la empresa para tal efecto. Sin embargo, esto no han entendido las instancias del órgano jurisdiccional. Nuestra demanda tiene por objeto que la empresa portuaria programe para ejercitar las labores de los 11 trabajadores portuarios, lo que no ocurre desde diciembre del 2003, lo que además, obviamente, esto vulnera el derecho a una remuneración, a los beneficios sociales y constituye prácticamente un despido arbitrario. Señor presidente, señores magistrados, pedimos que se emita un pronunciamiento sobre el fondo, pues evidentemente se está vulnerando en forma continua y flagrante los derechos fundamentales invocados por estos 11 trabajadores portuarios. Antecedentes del caso, señor presidente, algo muy breve. Los demandantes, que son 11 trabajadores portuarios, tienen la condición de tal desde diciembre del 2003, por mandato de la ley 27866, publicada el 16 de noviembre del 2002. Luego fue reglamentada esta ley mediante Decreto Supremo 03-2003 de Trabajo y publicada el 27 de octubre del 2004. Estamos reconocidos por APM Terminal como trabajadores habilitados para laborar como trabajadores portuarios. Existe un padrón oficial de trabajadores portuarios, el cual se ha acompañado al momento de interponer la demanda de amparo. La condición de trabajadores portuarios ha sido verificada por la Autoridad Administrativa de Trabajo a través de un inspector del trabajo. En la demanda hemos acompañado el expediente 056 expedido por la Dirección General de Trabajo del Callao, en la cual se da muestra de las condiciones laborales de los trabajadores portuarios. Y se evidencia estrictamente lo siguiente, que no le quieren dar la condición de nombrada a estos trabajadores porque textualmente se ha consignado lo siguiente por parte del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios. Los demandantes no son factibles de ser considerados en las nombradas realizadas por Sutrapor porque no son afiliados a dicho sindicato y que según el secretario de Defensa de Sutrapor existe un acuerdo verbal para que la organización sindical se haga cargo de las nombradas de los estibadores. Es justamente, señor presidente, esta vulneración al derecho constitucional. Porque la ley, si me permite solamente para terminar un minuto, señor presidente, agradecería infinitamente. Y con esto termino, señor presidente, muy amable. Porque la ley señala específicamente que es APM Terminas y las empresas portuarias que tienen que designar y dar la nombrada a los trabajadores portuarios y no el sindicato.
Por eso, de esta manera, el sindicato prácticamente está ejerciendo un monopolio en el ejercicio y APM y las demás empresas demandadas están renunciando a un mandato de la ley que contraviene y vulnera los derechos constitucionales de los 11 trabajadores portuarios. Respetuosamente, señores magistrados, invocamos que declaren fundada la demanda de amparo. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su defensa por el mismo tiempo que ha utilizado el otro señor abogado, si usted así lo considera. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quisiera mencionar que así como hay 11 demandantes, también hay 11 empresas demandadas. Yo vengo en representación de uno de los gremios empresariales que ha sido demandado, que es la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, la ASPOR. Y debo recalcar que ni en la demanda ni en la exposición de mi colega he escuchado las razones por las cuales se pretende comprender a ASPOR en este proceso judicial. Nosotros somos un gremio empresarial, no somos empleadores, no somos administradores portuarios, no somos autoridad portuaria y realmente no sabemos por qué estamos aquí. Nosotros coincidimos con el criterio de la sala y el juzgado en primera instancia que ha declarado improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda no cumple los dos requisitos esenciales que se requieren de todo proceso constitucional de amparo. En un amparo, como sabemos, no estamos frente a una vía que dilucida si existe o no existe un derecho. La existencia del derecho tiene que ser incuestionable. Y también tiene que ser incuestionable la existencia del acto lesivo. La pregunta es, ¿cumple la demanda interpuesta con acreditar la existencia del derecho? Nosotros creemos que no. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cumple la demanda interpuesta con acreditar la existencia del acto lesivo? Nosotros consideramos respetuosamente que no y lo vamos a explicar. La exposición de mi colega ha reiterado que los demandantes son trabajadores portuarios, pero uno no es trabajador portuario porque diga que lo es. La calidad de trabajador portuario emana de la ley 27.866 que establece un conjunto de requisitos. El fundamental es estar inscrito en el registro de trabajadores portuarios a cargo del administrador portuario. Hasta julio del año 2011 el administrador portuario era la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. A partir del 1 de julio de 2011 el administrador portuario es APM Terminals Callao. Se ha acompañado en la demanda el certificado emitido por ENAPU o el certificado emitido por APM Terminals que demuestre que los señores son trabajadores portuarios. No se ha acompañado ese certificado, señor presidente. He escuchado a mi colega hacer mención a un registro, que asumo que es un registro de una entidad no competente para reconocer la calidad de trabajadores portuarios, y se ha hecho referencia a una inspección de la Autoridad de Trabajo. Lo reitero, la Autoridad de Trabajo tampoco es competente para decir quiénes son trabajadores portuarios. Son trabajadores portuarios aquellos que acreditan experiencia, especialidad y un conjunto de requisitos establecidos en la ley, luego de lo cual la entidad administradora del puerto les otorga la certificación respectiva. En consecuencia, no vemos en este caso que se haya acreditado la calidad de trabajadores portuarios, y en esa medida, si lo que vamos a discutir es si los señores son o no son trabajadores portuarios, eso no lo podemos hacer en un proceso constitucional de amparo. Para muestra un botón, un caso similar en el expediente 2129-2008, proceso de amparo. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? El trabajador no ha acreditado estar incurso en ninguna de las especialidades reconocidas en la Ley de Trabajo Portuario y por tanto la demanda no puede ser amparada, es más, ni siquiera puede ser conocida por el Tribunal Constitucional. Pero aún si estuviésemos en el supuesto de que los señores lograsen acreditar que son trabajadores portuarios, tampoco hemos dicho se ha acreditado la existencia del acto lesivo. Voy a dar lectura al texto de la demanda que mi colega ha tratado de enmendar en su exposición. La demanda lo que dice es que se deje sin efecto e inaplicable todo acuerdo verbal o escrito, directiva o cualquier disposición administrativa celebrada por las demandadas que estaría excluyendo a los accionantes de ser contratados como trabajador portuario. Yo le pregunto, ¿puede señalarse que está identificado el acto lesivo después de esta lectura que hemos hecho al texto expreso del petitorio de la demanda? Es decir, los accionantes no saben si están cuestionando un acuerdo verbal, no saben si están cuestionando una norma administrativa, no saben si están cuestionando una directiva, no saben lo que están cuestionando. Y por eso, y ante ello, me pregunto, si ni siquiera sé cuál es el acto lesivo a mis derechos fundamentales, ¿puedo analizar esa pretensión en un proceso constitucional de amparo? La respuesta, evidentemente, es no.
Por último, en lo que concierne a las empresas asociadas a la ASPOR, se nos comprende en este proceso, a pesar de que nosotros, desde agosto del año 2012, estamos impedidos de brindar el servicio de estía y desestía en el puerto del Callao e impedidos de contratar trabajadores portuarios. Esto es, la única empresa que hoy en día contrata trabajadores portuarios en el terminal norte del puerto del Callao es APM Terminals. Por tanto, de emitirse alguna sentencia respecto de ASPOR, esa sentencia sería ineficaz, inicua, porque nosotros ni siquiera podemos entrar al puerto. En consecuencia, señor presidente, consideramos que la demanda interpuesta adolece de graves vicios de improcedencia y como tal coincidimos con el criterio de los magistrados en primera y segunda instancia la improcedencia liminar de la demanda, esto es, al momento de su presentación, porque no cumple los requisitos de claridad y de cómo acreditar los presupuestos básicos de un proceso constitucional que hemos mencionado en nuestra exposición. Muchas gracias, señor presidente. Va a replicar, si fuera tan amable. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, definitivamente agradezco la reflexión del colega porque va a permitir explicarles a ustedes, señores magistrados, que conforme podrán observar en el expediente, con fecha 3 de octubre del 2011, APM Terminal Callao comunica a los 11 trabajadores portuarios la condición de tal. Y leo lo siguiente: por la presente le hacemos de conocimiento que ustedes se encuentran registrados en el padrón de trabajadores portuarios con la especialidad de trabajador habilitados para laborar como trabajador portuario, salvo las personas para que puedan ser nombrados y ser considerados en la rotación de trabajadores portuarios, deberán acercarse a las instalaciones de la nombrada del trabajador portuario, sitio local Callao. Señor magistrados, creo que esta carta me releva de cualquier consideración sobre las condiciones de los 11 trabajadores portuarios. Segundo punto, la tutela urgencia de la naturaleza jurídica de la acción de amparo. Más de 2 años vienen en procesos judiciales y aún ellos se encuentran fuera de su trabajo. Considero, señores magistrados, ustedes que han asumido esta alta responsabilidad, que van a poder revisarlo con acuciosidad este expediente. Y recuerden que no solamente hay 11 trabajadores, sino son 11 familias que más de 2 años, por las labores obviamente del órgano jurisdiccional y el devenir de los procesos, se ven afectados con esta falta de decisión. Por eso, señores magistrados, reiteramos nuestro pedido que se pronuncien sobre el fondo y declaren fundada la acción de amparo. Va a duplicar, pero ya terminó, señor abogado. 2 cosas puntuales. En el supuesto que exista el documento al que ha hecho referencia mi colega, ese documento jamás nos ha sido notificado. Reitero, estamos frente a una improcedencia liminar de la demanda, en la cual nosotros hemos tomado conocimiento de la existencia del proceso cuando se ha apelado de la improcedencia de la demanda. En el supuesto que los señores estuviesen inscritos en el registro de trabajadores portuarios del puerto del Callao y esa calidad hubiese sido reconocida por APM Terminals, es APM Terminals en todo caso quien debería contratarlos y no las empresas afiliadas a ASPOR. Pero conviene hacer la siguiente reflexión. Basta que una persona esté inscrita en el registro de trabajadores portuarios para que automáticamente se genere su derecho a la contratación. La respuesta es no. Y la respuesta la encontramos en los artículos 11 de la Ley de Trabajo Portuario y artículos 15 de su reglamento. ¿Qué es lo que dicen esas normas, señor presidente? El empleador, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al tipo de carga a atender y de acuerdo a la especialidad de los trabajadores, es quien decide a quién contratar. Esa es norma expresa. En consecuencia, consideramos que igualmente no podemos discutir en esta vida el petitorio de los trabajadores planteado en este proceso. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? ¿Alguna pregunta, señor? Vista la causa, queda el voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 10, expediente 3509-2013, proceso de amparo, seguido por Ana Sofía Esquivel Álvarez contra la SUNAT y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la parte demandante Ana Sofía Esquivel Álvarez y por la parte demandada la SUNAT y otro. Señor presidente, solicitan el uso de la palabra por la parte demandante el doctor José
Rafael Blosiers Massini, y por la parte demandada la doctora Pamela Trujillo Castañeda por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha conferido. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, dignísimos magistrados, señora representante de la SUNAT, estoy aquí porque se ha declarado la improcedencia de una demanda de amparo en las dos instancias anteriores. En adelante voy a detallar las razones que se han invocado y mi discrepancia con esas razones. Este magno tribunal ha declarado en reiterada jurisprudencia que tiene carácter vinculante que el principio de la cosa decidida es de observancia obligatoria en sede administrativa y que procede a otorgar tutela constitucional ante su amenaza o transgresión. En concordancia con ese precepto, el debido procedimiento, ha dicho también el Tribunal Constitucional, debe ser observado por todas las instancias en cualquier circunstancia. Hago este énfasis porque la demanda reposa casualmente en la vulneración del principio de la cosa decidida y del debido proceso. Lo que ocurre es que, como están inmersos funcionarios del Tribunal Fiscal y de la SUNAT, he dirigido la demanda contra ellos y el caso tiene connotaciones que podrían emparentarse con lo tributario, pero en esencia lo que se cuestiona aquí es el debido procedimiento. ¿Qué ocurre? Ante la falta de comunicación de una multa, mi patrocinada conoce recién en el año 2009 sobre la existencia de un procedimiento de ejecución coactiva, de cobranza coactiva. Y por no haber sido debidamente notificada por la multa, acude, como es de ley, ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal lo que hace en el desarrollo de sus funciones es pedirle a la Administración de oficio que le remita los cargos de notificación de la multa y, entre otros, y del procedimiento de inicio de la cobranza coactiva. Vencido el plazo, el año 2009, la Administración, la SUNAT, no me remite esos cargos al Tribunal Fiscal, no se los remite. Y el Tribunal Fiscal, invocando su propio ordenamiento sobre la base de acuerdos de vinculancia obligatoria, de precedentes vinculantes, vencido el plazo, emite una resolución declarando fundada la queja. Cuando emite la resolución fundada la queja, declara de manera expresa y literal que la Administración no ha acreditado la existencia de una deuda exigible de acuerdo al artículo 115 del Código Tributario. Esto, según el Código Tributario, señores magistrados, la deuda está compuesta por la multa y los intereses. La deuda no es un concepto aislado, sino que la deuda está conceptualizada como la multa y los intereses. Al no tener carácter de deuda exigible, declara fundada la queja después de haberle pedido a la SUNAT que le remita cargo de la multa, de la notificación de la multa y del procedimiento de cobranza coactiva, y la SUNAT no lo hizo. En esas instancias esperábamos nosotros que nos notifiquen pues la multa. Nos llegó por conducta regular una resolución de la SUNAT que, acatando lo que dijo el Tribunal Fiscal, repite que la deuda no tiene carácter de exigible y declara la nulidad del procedimiento de ejecución coactiva, solamente el procedimiento de ejecución coactiva, lo cual es un error, porque la SUNAT pidió cargos de la multa y del procedimiento de ejecución coactiva, no solamente del procedimiento de ejecución coactiva. De pronto, llega otra, sin que se haya notificado la multa, llega otra notificación de la SUNAT pidiendo que se pague la multa. Pero en ese momento que se emite esa notificación para que se pague la multa, jurídicamente era inexistente esa multa, porque tenía como antecedente que la propia SUNAT había declarado que tenía carácter inexigible, y el Tribunal Fiscal también lo había declarado. Y sobre la base de nada, el ejecutor coactivo inicia otro procedimiento de cobranza coactiva y se va a hundir el Tribunal Fiscal nuevamente en queja. Y se le dice al Tribunal Fiscal, señor del Tribunal Fiscal,
ustedes han emitido esta resolución del 2009, donde dicen que la deuda es inexigible y han brindado a la administración la posibilidad de que los cargos no lo hizo, no acreditó que había notificado, y lo hizo tanto con la multa como el procedimiento de ejecución coactiva. ¿Y qué hace el Tribunal Fiscal? Y aquí está el modelo del asunto. El Tribunal Fiscal repite el procedimiento. Le dice a la SUNAT de nuevo, oye, alcánzame los cargos. Y la SUNAT en esa oportunidad sí le alcanzan los cargos. Le alcanzan los cargos y entonces el Tribunal Fiscal dice, bueno, como no alcanzan los cargos, esta multa tiene que seguir siendo cobrada, indefensión absoluta para mi patrocinada porque nunca se lo notificó, y como no hace caso a los cargos, que siga con la cobranza coactiva, lo cual es ilógico, porque si así fuera también tendría que haber catalogado la cobranza coactiva del 2009 que declaró multa a la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Y mi mayor sustento para los señores magistrados, una disposición del propio Tribunal Fiscal que vienen ellos vulnerando de manera sistemática. Si las resoluciones del Tribunal Fiscal generan cosa decidida, esta resolución que tiene carácter vinculante, como digo yo, es el medio del asunto, lo leo y termino, dice, en los casos en que el Tribunal Fiscal haya resuelto un asunto controvertido en forma definitiva, no procede la actuación de pruebas ofrecidas con posterioridad a ello, ni que emita un nuevo pronunciamiento, salvo que se trate de un asunto surgido con ocasión del cumplimiento que la administración hubiera dado al fallo emitido. Quiere decir que el tribunal tuvo que haberse referido a la primera resolución, pero no le pudo haber admitido a la administración nuevas pruebas, ni pudo haberse pronunciado de nuevo, sobre todo si este caso reúne el test de tipo de identidad de causa, de sujeto y de objeto, misma persona, misma razón y mismo objetivo. Por ello, señores magistrados, solicito que la demanda sea declarada, que se admita a trámite. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer su derecho a la defensa por el mismo tiempo que se le ha concedido. Lo escuchamos con igual atención. Buenos días, señor presidente. Buenos días, jueces constitucionales. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT en los seguidos por la accionante Ana Sofía Esquivel Álvarez respecto al presente proceso de amparo. Tengo que señalar previamente un antecedente importante, que es que esta ahora demandante contribuyente, Ana Sofía Esquivel, se le imputó una multa por el artículo 176 numeral 1 del Código, que es presentar su declaración fuera del plazo por el ejercicio 2004. ¿Qué es lo que ocurrió? Y como efectivamente lo ha señalado la otra parte, la demandante presenta un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. Gracias. Presenta un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal, donde ella señala el cuestionamiento de la notificación del valor, es decir, de esta resolución de multa y del inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Quisiera que se tome en cuenta y se separe efectivamente una cosa respecto de otra. Tanto así que el Tribunal Fiscal, en su primer pronunciamiento, en la resolución del 2009, la 093-88-5 del 2009, se pronuncia respecto al inicio del procedimiento de cobranza coactiva respecto a esta resolución de multa. Y efectivamente su pronunciamiento es respecto al inicio del procedimiento de cobranza coactiva, no sobre la exigibilidad de la resolución de multa, que es deuda que efectivamente a la fecha es deuda coactiva, deuda que el contribuyente debe al fisco, deuda que es por la generación del incumplimiento ante una obligación tributaria que no haya presentado su declaración dentro del plazo. No antes, sin haber dicho esto, no es cierto que esta resolución de multa no se le haya notificado a la contribuyente. Esta resolución de multa fue notificada en virtud de lo que establece el artículo 104 del Código Tributario, el inciso A, que es por negativa de recepción. Pero es que efectivamente, al estar válida esta notificación, es que el Tribunal Fiscal efectivamente valida esta exigibilidad de esta deuda y solo cuestiona el tema del inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Tanto es así que la Administración, ante ese mandato del Tribunal Fiscal,
da cumplimiento con la resolución 023-0070-611-660, en el que declara la nulidad de esta resolución coactiva. Es decir, la Administración cumple el mandato de su órgano superior y efectivamente da nulidad el procedimiento de cobranza coactiva, más no la deuda de la resolución de multa que efectivamente, en virtud del artículo 115 del Código Tributario, lo que hace la Administración es nuevamente, efectivamente, notificar una RC de cobranza coactiva, en el que efectivamente dispone y da las facultades, como la norma lo permite al Ejecutivo coactivo, de trabajar las medidas cautelares correspondientes. Lo que vemos, señor Presidente, lo que se pretende en este proceso de amparo es en realidad cuestionar la deuda que está contenida, la deuda tributaria contenida en una resolución de multa. Y debemos recordar que para efectos de un proceso de amparo tenemos que efectivamente cumplir con los requisitos que establece el artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Y efectivamente el demandante no los está cumpliendo. Tanto es así que no hay un derecho vulnerado porque el debido procedimiento, como efectivamente el Tribunal Fiscal lo ha señalado en ambas resoluciones emitidas tanto en el 2009 como en el 2010, no se ha acreditado la vulneración del derecho constitucional al debido procedimiento. No es solamente manifestarlo, sino es que se debe acreditar, se debe sustentar de manera objetiva y fehaciente. Además, se debe considerar que el proceso de amparo es un proceso residual, excepcional y extraordinario, en donde, para efectos de que haya tutela en este proceso, se tiene que demostrar la urgencia. Esta urgencia, que debe ser demostrada de manera objetiva y fehaciente, tampoco ha sido acreditado. Entonces vemos que esta pretensión del demandante, que si efectivamente lo que quiere es cuestionar una deuda contenida en una resolución de multa, tiene las vías igualmente satisfactorias como lo establece nuestro ordenamiento, que efectivamente a la fecha esa resolución de multa no ha sido reclamada y apelada y tampoco ha sido accionada vía proceso ordinario, en donde efectivamente puede haber actuación de pruebas. Por eso que solicitamos a nuestro digno despacho que efectivamente declara improcedente este recurso de agravio constitucional. Pequeña réplica de minutos. Sí, disculpe usted. Acá hay una cuestión muy clara. La multa nunca fue notificada, entonces se le está generando a mi cliente indefensión. De frente se está salteando a hacer la cobranza coactiva. Y sin ningún sustento, porque están desconociendo sus propias resoluciones. Ellos han declarado que la multa que la deuda no existe. Mi cliente no se niega a pagar la multa, pero que la notifiquen y que le permitan pues, pagarla dentro del término, o que la permitan por último apelarla, pero no la pueden generar en estado de indefensión. ¿Y dónde queda, señor, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal? O sea, ellos no pueden repetir un procedimiento. Si es así, que me vuelvan a notificar la multa a mí, o que yo vuelva a poder reclamar esto, porque la igualdad que la debe primar. Si ellos tienen una resolución de carácter vinculante, la tienen que seguir, y ahí está el medio del asunto. Si a mi cliente le notifica la multa, la pagará, pero no pueden generar indefensión, es decir, ándate al contencioso administrativo sabiendo que ahí le van a pedir que pague la multa, violación del debido procedimiento, y sobre todo le van a pedir que el procedimiento de cobranza esté culminado. O sea, ellos quieren presionar para que se pague sin haber notificado y desconociendo sus propias resoluciones. Muy amable, señor presidente. Va a replicar, señorita. 2 minutos. Correcto. Quiero señalar y precisar que no es cierto que la resolución de multa no haya sido debidamente notificada. El artículo 104 del Código Tributario establece las formas de notificación. Entre ellas está la negativa de recepción. Y efectivamente este es el resultado del procedimiento de notificación de esta resolución de multa, por la cual se estableció y efectivamente la base legal por la cual fue notificada fue el 104, inciso A, negativa de recepción. En tanto, esta resolución de multa ha sido, la alta notificación fue validada por el Tribunal Fiscal. En tanto, esta multa es correctamente notificada, el demandante ha tenido la posibilidad efectivamente de ejercer su derecho de defensa, el cual no ha sido vulnerado y el cual efectivamente tampoco su derecho al debido procedimiento, como señala. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? ¿Alguna pregunta? Vista la causa, queda el voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 18, expediente 3629-2013, proceso de amparo, seguido por Ladislao Coronado Becerra contra Profuturo AFP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Néstor Rolando Valdós Figueroa.
Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha conferido. Lo escuchamos con la mayor atención. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En esta oportunidad, representando a mi patrocinado, relacionado en primer lugar, para tomar como antecedente de que en un momento mi patrocinado contra AFP Profuturo solicitó por intermedio de ellos una desafiliación para poder ingresar nuevamente a la ONP. Debido a esto, se emitió una resolución por la Superintendencia de Actos Seguros indicando de que ya mi patrocinado contaba con los años de aportación y con los años para poder percibir una pensión mínima de jubilación. Es por ello que la SBS, mediante la resolución 2636, simplemente denegó esa desafiliación. Por ende, indicaba de que más bien ya cumplía con los requisitos para una pensión mínima de jubilación. Es por ello que posteriormente mi patrocinado le solicita por futuro para que le gestione su pensión mínima. Sin embargo, AFP Profuturo le venía indicando de que no cumplía con los años de aportación, cosa que no fue así porque ya la resolución de SBS indicaba específicamente que cumplía con todos los requisitos para una pensión mínima de jubilación. Es por ello que en este caso se ha vulnerado el derecho a una pensión que pide en el artículo 12 de la Constitución Política. Se interpuso la acción de paro y la primera instancia, el juez nos declaró fundada la demanda porque efectivamente se estaba vulnerando dicho derecho. Sin embargo, AFP Profuturo, interpuso recurso de apelación y la Sala Constitucional de Lambayeque declara improcedente la demanda. Y es algo que no se puede explicar porque los señores magistrados de la Sala resuelven en base a una pretensión que nunca hemos solicitado. Es decir, nosotros indicamos que se ha vulnerado el derecho al libre acceso a una pensión de jubilación al momento de que la AFP le ha denegado indicando de que no cumplía con los años de aportación, cosa que no fue así. Simplemente la Sala Constitucional declara improcedente porque ha indicado que nuestra pretensión es la desafiliación de la AFP para ingresar nuevamente a la ONP. Es decir, la Sala Constitucional ha vulnerado el principio de congruencia procesal. Es decir, que está resolviendo según su sentencia sobre algo que nunca hemos solicitado. Es por ello que hemos presentado nuestro recurso de agravio constitucional a efectos de que se declare fundada en ese aspecto de la demanda que hemos interpuesto, porque ya en primera instancia se ha explicado de que efectivamente se ha sido vulnerado, el derecho a la pensión de jubilación. Hasta la fecha ya tenemos 3 años en este proceso y prácticamente el patrocinado no adquiere la justicia que se requiere. Es por ello, señores magistrados, que solicitamos se declare fundada la demanda interpuesta por mi patrocinado, a efectos de que se proteja este derecho y se le restituya, y se pueda gestionar, ordenarse a que por futuro gestione la pensión de jubilación porque por ley le corresponde, Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a hacerle una pregunta, señor abogado. La pretensión en sí de ustedes en la demanda de amparo fue el acceso a la pensión o la desafiliación de la AFP. Doctor, señor juez, señor magistrado, en realidad ahí la pretensión, lo que nosotros hemos indicado específicamente es la vulneración al libre acceso a una pensión de jubilación. La Sala Constitucional ha indicado que nosotros hemos pedido libre desafiliación, que por ende y por lógica se determina en otro proceso. En el momento de la demanda, de la pretensión,
de pensión, ¿ya tenía los requisitos, su defendido tenía los requisitos para acceder a la pensión? Así es, doctor. Ya indicaba, señor presidente, ya indicaba mediante los medios probatorios que hemos aportado, específicamente en reporte situacional del Sistema Nacional de Pensiones, se indica que mi patrocinado cumplía con 20 años de aportación más 3 meses y la edad requerida. Es más, la resolución de la SBS le decía, no te puedo desafiliar porque ya tú cuentas con los requisitos de la ley. Vista la causa, se da el voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 21. Expediente 3658-2013, proceso de amparo, seguido por Alejandro Wilfredo Torres Rosas contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Renzo Fabricio Tomás Díaz González por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha conferido. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias, señor presidente, señores magistrados de esta sala. El presente proceso es interpuesto por el señor Torres Rosas, mediante el cual representa a 3 empresas, que son Panorama Empresarial, Paven Group y Panorama del Oriente. Esta demanda se basa en el hecho de que se sustenta la situación de que hay una deuda, según los demandantes, que está contenida en bonos de desarrollo. Entonces, el demandante refiere que el Estado le debe plata al tenedor de este bono de desarrollo, que es el demandante, y por tanto, su demanda de amparo consiste en que la SUNAT no puede exigirle el cobro de la deuda tributaria a esas empresas. Entonces, es una suerte de que si el Estado, yo soy acreedor del Estado, entonces el deudor no puede venirme a exigir los tributos. Esa demanda se basa en esta suerte de oposición de los bonos de desarrollo frente a la cobranza de la deuda tributaria. ¿Pero qué refiere el demandante? El demandante refiere que ha presentado solicitudes, como debe ser, al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando, en primer lugar, que se declare si existe una deuda contenida en esos bonos de desarrollo, y después se determina la titularidad. Eso refiere en su demanda. Es el caso, entonces, que todavía vemos que hay una actuación administrativa, porque el demandante ha acudido a esa vía administrativa solicitando precisamente que se determine si hay una deuda contenida en esos bonos de desarrollo, si hay un monto por pagar, y 2, y 3, si es que es el demandante, el titular, el tenedor de ese bono, el que tendría derecho a cobrar el contenido de esa cantidad de dinero. Es el caso entonces que al momento de interponerse la demanda, todavía esta determinación de titularidad y del monto del bono estaba pendiente de pronunciamiento administrativamente. Es por ello entonces que la Administración Tributaria propone, entre otras excepciones, la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué? Porque todavía no se había determinado esa situación que se reflejaba en la titularidad del derecho discutido, porque el demandante, en este caso, dice sentirse afectado en varios derechos, pero en todo caso todavía no es patente ni real su situación que alega. ¿Por qué? Porque todavía, habiendo acudido a la vía administrativa correspondiente, no se ha determinado esa titularidad ni la existencia de la deuda del Estado. Entonces, es por ello entonces que las instancias judiciales han declarado improcedente la demanda, declarando fundada nuestra excepción de falta de agotamiento de la administrativa. Y nosotros consideramos como Administración Tributaria que efectivamente esta situación afecta la titularidad que invoca el demandante
En este proceso de amparo no corresponde que se declare que existe una deuda contenida en los bonos de desarrollo. En este proceso no se va a determinar que el Estado debe un monto dinario contenido en los montos de desarrollo. ¿Por qué? Porque administrativamente se está cuestionando ello. Y contra lo que se resuelva por el Ministerio de Economía y Finanzas, el demandante deberá acudir a la vía igualmente satisfactoria, que sería el procedimiento contencioso administrativo. Es el caso entonces también como antecedente que el demandante junto con otros tenedores de bonos de desarrollo han interpuesto procesos de amparo, pero también han interpuesto sendas demandas de procesos civiles declarativos. En esos procesos civiles se solicitaba que se declare que hay una deuda contenida en los bonos de desarrollo, que se declare que es un abuso de derecho que la administración tributaria, la SUNAT, cobre tributos no obstante existir esa supuesta deuda. Y el Poder Judicial ha tenido a bien declarar que es en la vía contenciosa administrativa, porque hay una cuestión administrativa de por medio, que debe resolverse ese tipo de pretensiones. Y finalmente, con lo que concluyo, ya dos demandantes, y curiosamente una de las empresas a quien representa el demandante ahora, que es la empresa Panorama Empresarial, ya acudió a este Tribunal Constitucional en el proceso 2925-2011, y hay otra sentencia que es la 2906-2013, en la cual pretensiones similares han llegado y en la cual este tribunal ha tenido a bien determinar que mientras administrativamente o judicialmente está en controversia la titularidad, la existencia de la deuda, entonces mal pueden invocar los demandantes el inicio de este proceso de amparo o alegar una supuesta amenaza producto de las cobranzas de deudas tributarias por hechos económicos que han efectuado las empresas demandantes. En tal sentido, solicitamos a esta sala que declare improcedente. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? Vista la causa, queda el voto. ¿De quién está, señorita relatora? Causa número 29, expediente 3829-2013, proceso de amparo, seguido por Sixto Curazma Ramos contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Héctor Máximo Matos Tocasca. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha concedido. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores miembros del jurado, miembros del Tribunal Constitucional, disculpen. En el presente recurso se ha presentado, porque la sala injustamente ha declarado improcedente la demanda. Ha declarado improcedente sin tomar en cuenta amplias jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Este ilustre Tribunal Constitucional ha declarado que el documento idóneo para acreditar la enfermedad profesional es el certificado médico emitido por la Comisión Médica. Pero la sala declara que el documento emitido por Salud es el documento que acredita la enfermedad profesional. Claramente está pasando por encima de las sentencias que tiene amplia jurisprudencia, la sentencia 10.063-2006, que dice, como repito, que es el documento único, idóneo y suficiente, que es emitido por la Comisión Médica, que es firmado por 3 médicos. Aparte de este certificado de médico, existe otro certificado médico anterior donde también otros médicos declaran que existe la enfermedad profesional. Señor presidente, el recurrente y trabajador ha realizado labores en el interior mina por el transcurso de 24 años.
y de acuerdo a las normas establecidas, es suficiente laborar en esas condiciones infrahumanas de 10 años para tener esa enfermedad profesional. El trabajador que trabaja en esa modalidad, en este caso, la labor de motorista segunda, ¿en qué consiste el trabajo de este señor? Trabaja en el interior mina perforando las rocas, aspirando los polvos de los metales, mediante la humedad, mediante el polvo que se produce al perforar los metales. Él ha laborado 24 años. Es imposible que no haya contraído esa enfermedad profesional, porque como lo reitero, solamente es necesario mínimo tener 10 años de labor en esas condiciones, y médicamente está confirmado eso. Inclusive, sin ir muy lejos, en la mina que él laboró, el entorno mismo de esa ciudad, del pueblo de Morococha, tenían la enfermedad, gente que ni siquiera trabajaba en el interior de mina. Y está acreditado recientemente que este trabajador ha trabajado en el subsuelo 24 años, en la oscuridad. Él tiene daños no solamente físicos, tiene daño moral, psicológico, porque los trabajadores que laboran en estas condiciones se jubilan solamente a los 45 años. Un trabajador normal se está jubilando a los 65 años. ¿Por qué tiene este régimen especial? Por las mismas condiciones de alto riesgo que ellos laboran. O sea, 20 años menos ellos se jubilan, porque ya se encuentran enfermos, médicamente está descubierto, está demostrado. Entonces, ¿cómo se puede decir que estos certificados médicos emitidos por la comisión médica, firmados por los 3 médicos que la ley ordena, y el Tribunal Constitucional en sendas jurisprudencias ha dicho que es documento idóneo, suficiente para acreditar la enfermedad profesional? Entonces la sala se equivoca, doctor, al declarar improcedente la demanda. Bajo todos estos conceptos, doctor, yo le solicito que se declare fundada la demanda. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? Vista la causa, queda de cuenta, señorita relatora. Causa número 59, expediente 4555-2013, proceso de amparo, seguido por Mauro Gutiérrez Ochoa contra Esalud Red Asistencial de Ayacucho. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la doctora Sara Liliana Gutiérrez Palomino. De la primera sala del Tribunal Constitucional, señores magistrados, tengan muy buen día. La letrada que hace uso de la palabra en esta oportunidad va a proceder a determinar los detalles de la demanda de acción de amparo, mediante la cual solicitamos se declare inaplicables y nulas las cartas de despido que obran a hojas 419 y 421 emitidas por Esalud, debido a un despido arbitrario y fraudulento en contra del demandante, vulnerando con ello el derecho constitucional al trabajo y a la libertad sindical. Enseguida paso a exponer los motivos o el contexto en sí sobre el despido arbitrario y fraudulento. En principio, señores magistrados, Esalud, debido a una nota de prensa de una denuncia falsa contra mi patrocinado por el delito de peculado por una doble percepción de remuneración, instauró un procedimiento administrativo sancionador atribuyéndole una falta contemplada en el literal A del artículo 25 del Decreto Supremo 003/97-TR. Mediante esta falta claramente se describe textualmente que la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de lo cual podemos deducir en principio lo siguiente: la falta atribuida vulnera el principio de tipicidad, por cuanto lo está acogiendo de manera interpretativa, no es textualmente tal como lo establece la norma. Respecto a las cartas emitidas, han sido emitidas por un funcionario que no ha sido competente, vulnerando así el reglamento interno de trabajo. Seguidamente, respecto en sí a la falta atribuida, tenemos que
Mi patrocinado es de profesión docente y como tal ha cesado mediante resolución 678, mediante la cual se le reconoce 21 años y 8 meses de servicio en beneficio de la educación nacional. ¿Qué ocurre, señor presidente? Salud, con una manera malintencionada, tergiversa este hecho, aduciendo de que la pensión que percibe el demandante es incompatible con la remuneración que viene percibiendo en Salud, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Mediante la resolución directoral regional 678 se le resuelve cesar al demandante en el cargo de jefe académico del CEO de la Libertad. Tal es así que de la boleta de pago que obra en autos se puede corroborar de la leyenda que es la resolución de cese. No obstante, como esta resolución de cese tenía el carácter desnivelable y homologable, se desnivela mediante otra resolución mediante la resolución regional 102-95 CETAR, únicamente el aspecto económico. Pero ¿qué sucede? Que Salud atribuye de que esta es la resolución de cese. Entonces, de manera arbitraria genera de que la causa es justa y lo despiden. Ante tal despido, mi patrocinado presenta un recurso impugnativo y le declaran improcedente, señalando lo siguiente: como ya el vínculo laboral entre usted y el Salud ha fenecido, ya se le pierde la condición de poder impugnar. Evidenciándose con eso al haberle despedido de manera arbitraria, vulnerándose su derecho al trabajo y al derecho sindical por cuanto el demandante era secretario general del Sindicato de Salud, es que interponemos la presente demanda. Demanda que ha sido en primera instancia fundada en parte. Sin embargo, el juez de primera instancia se extralimita en el petitorio señalando de que sí, en efecto, el despido es arbitrario y fraudulento. Sin embargo, señala de que el beneficio, el plus, la bonificación atribuida mediante resolución regional 102 no le corresponde al demandante, o sea, se extralimita cuando el petitorio en realidad ha sido la reincorporación al centro laboral. No obstante de ello, recurrimos en agravio constitucional contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de Ayacucho, por cuanto el colegiado ha vulnerado el debido procedimiento y la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, existe una falta de motivación en la sentencia recurrida y una ausencia de la estación probatoria de acuerdo a la naturaleza del presente proceso. Ahora, en autos existen elementos suficientes que comprueban que mi patrocinado ha cesado bajo el régimen 25530. Ahora, la sala señala de que mi patrocinado percibe una remuneración de salud bajo el decreto legislativo 276, cuando en realidad, según el contrato que obra en autos, se rige bajo el régimen 728. Únicamente para finalizar, señor presidente, como le repito, existe una serie de irregularidades durante el procedimiento administrativo, pero en sí se acredita que no existe causa justa, como lo refiere la sala de tribunal, porque hace una mala valoración de los hechos y una ausencia de los elementos probatorios, por lo que solicito al digno colegiado resuelva este caso meditando el informe escrito presentado el día de hoy, aplicando el derecho sin divorciarlo de la justicia y pueda proceder a declarar fundada mi demanda de amparo. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? Visto la causa, queda el voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 64, expediente 4653-2013, proceso de amparo, seguido por Jaime Fernando Mesa Mata, contra el Servicio de Administración Tributaria de ICA. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Jorge Enrique Garro Peche. Señor abogado, haga usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha conferido
Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, jueces supremos en lo constitucional, muy buenos días. La defensa técnica del demandante, don Jaime Fernando Mesa Mata, viene a solicitar que el recurso de agravo constitucional elevado a este tribunal sea declarado fundada. En consecuencia, se reponga a mi patrocinado en el cargo de jefe de personal y logística o en otro similar en el Servicio de Administración Tributaria de la ciudad de Ica. ¿Cuáles son los hechos que han ocurrido a raíz de este proceso? En principio, el día 23 de marzo del 2012, el Jurado Nacional de Elecciones suspende al alcalde de ese entonces por una sentencia penal por el plazo indeterminado. En consecuencia, ante esto, se nombra como sucesor al teniente alcalde, al señor Javier Gustavo Martínez García. El nuevo alcalde nombra como nuevo gerente del SAT al señor José Cuellar Fernández. El doctor José Cuellar Fernández, que asume el cargo el 16 de abril del 2012, al día siguiente de su elección, en el diario La Voz de Ica, publica no seremos cómplices del borrón y la cuenta nueva. Asimismo, el día 9 de mayo del 2012, convoca una reunión a todos los trabajadores y empleados del SAT Ica, supuestamente para dar políticas internas de la empresa. No obstante, lo que hace es entregar 5 cartas notariales de preaviso de despido, en los cuales le imputan, dentro de ellos, a mi patrocinado por incumplimiento de la buena fe laboral, artículo 25, inciso A, del Decreto Supremo 003/97, como también la inobservancia al Reglamento Interno de Trabajo, exonerando nuevamente de acudir a su centro de trabajo por el término de 10 días. 2 días después, el día 11 de mayo, nuevamente se publica en 2 diarios de la ciudad de Ica, tanto en La Voz de Ica como en el Diario de Correo, sobre todo en el segundo, que se establece, o en todo caso confirma el gerente el despido de estos 5 trabajadores. En consecuencia, estamos ante un preconcebido despido de trabajo. No obstante a eso, el día 18 de mayo del 2012, en que era el día en que vencía para poder absolver la carta de preaviso de despido, se realiza ese día. Empero, ese día, el SAT nuevamente le comunica o le entrega una carta por ampliación de plazo, el cual vencía obviamente el día 28 de mayo de 2012. 3 días antes al vencimiento de esta carta por ampliación de plazo, SAT expide la carta de despido de manera definitiva. En consecuencia, nosotros consideramos de que este es un despido de carácter inconstitucional, independientemente de los pelajes que pueden tener los tipos de despido, pero en este caso mi parte considera que se han vulnerado derechos como puede ser el derecho al debido proceso administrativo, en este caso en su fase formal. ¿Y por qué? Porque cuando le expide la carta de preaviso de despido, esta no ha sido adjuntada o con el sustento probatorio, de tal manera que mi patrocinado pueda hacer ejercicio a la defensa. También se vulnera el debido proceso formal contemplado en el artículo 129 de la Constitución, toda vez de que el Reglamento Interno de Trabajo establece en el artículo 43, inciso E, para el caso de las sanciones disciplinarias aplicables, dice: el despido de institución previo informe del superior jerárquico, dice, del área a la cual pertenecía el trabajador. Y el área a la cual pertenecía el trabajador, en este caso tenía que haber emitido un informe previo, en este caso el subgerente de administración, el cual nunca ha ocurrido. Asimismo, se ha vulnerado otro derecho de carácter fundamental, como viene a ser el derecho a la legítima defensa. Derecho a la legítima defensa porque no se le ha permitido al patrocinado ingresar al SAT de tal manera que pueda tener los medios idóneos, como también se ha vulnerado toda vez de que antes del vencimiento de la ampliación de la segunda carta, a fin de haga sus descargos,
En este caso, SAT emitió la carta de despido. Y el Tribunal Constitucional ha establecido de que no puede el empleador expedir una carta de despido antes de que el trabajador se pronuncie, haga sus descargos, porque en todo caso estaría en un estado de indefensión. Y finalmente, también se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, artículo 2, inciso 2 de la Constitución. ¿Por qué? Porque así como el patrocinado recibió cartas de preaviso de despido y después cartas de despido, también ha recibido otros trabajadores del SAT bajo las mismas imputaciones. No obstante, a ellos solamente se les ha sancionado. Concluya, señor abogado. Solamente se le ha sancionado con una suspensión por 60 días y no obstante a mi patrocinado se le ha hecho el despido del SAT. Por estas consideraciones, mi parte considera de que la venida por recurso de grado constitucional debe declararse fundada. ¿Alguna pregunta, señor abogado? Vista la causa, ¿qué algo de cuenta, señorita relatora? Causa número 75, expediente 4940-2013, proceso de amparo, seguido por Amparo de los Milagros López Calle contra la Municipalidad Provincial de Piura. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Elmer David Ruesta Chiroque. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha conferido. Lo escuchamos con la mayor atención. Buenos días, señora miembro del tribunal. Los hechos que acaba acá es que ha ocurrido, la empleadora Municipalidad Provincial de Piura ocurrió con un despido incausado. El hecho ocurre que sí, la municipalidad contrata a mi patrocinada como por servicios por terceros durante 1 año y 6 meses. Y esta realiza labores de conserjería y limpieza. Sin embargo, cuando en el desarrollo de las labores, su pago de la demandante lo cargaban a un proyecto, y eso ocurrió durante 1 año y 6 meses. Y a raíz de que durante el tiempo le dicen, después de 1 año y 6 meses, le dicen ya, hasta aquí nomás deja de trabajar. Pero en los informes, ¿y cómo ocurre esto? En los contratos de servicios por terceros decía que ella era un auxiliar administrativo de un proyecto. Y cuando tramitaban los pagos, el gerente, ella hacía una labor distinta, ella hacía labor de conserjería y labor de limpieza, porque en el labor de limpieza, el conserje primero barre, después a las 8 de la mañana se asea y hace labor de conserjería. Los labores, los conserjes y los trabajadores de limpieza están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. ¿Qué significa esto? Cuando su gerente, su jefe, tramita los pagos, le tramita diciendo que ella realizaba labores de conserjería. Sin embargo, en los contratos decía que hacía labor administrativa. Pero en ese sentido, la despide arbitrariamente y se presenta una acción de amparo. El primer juzgado civil de Piura declara fundada la demanda y le ordena que reponga al trabajador. A raíz de una medida cautelar se repone a la trabajadora y sigue haciendo labores de limpieza y conserjería hasta la actualidad. Pero la sala, cuando apela la demanda, la sala le dice no, porque tú has firmado contrato de trabajo a tiempo determinado. Pero no, la sala no emite una resolución desmotivada porque no se pronuncia por el principio de primacía de la realidad, que ante los hechos, ante la firma de los documentos y los hechos debe prevalecer los hechos. Y ella dice que prevalecen los documentos que ella firma. Además, no se pronuncia por los informes de cancelación de pago que hacía su gerente, que decía que ella hacía labores de conserjería para la gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Piura. No se pronuncia en ningún aspecto sobre el principio de la primacía de realidad y no desvirtúa los informes de cancelación de pago ni me patrocinada. En ese sentido,
solicito, señores magistrados del orden constitucional, que revisen estos documentos de cancelación de pagos donde mi patronía hacía labores de conserjería y limpieza, que son labores de un obrero y de la actualidad que sigue ejerciendo. En ese sentido, solicito que se declare fundada la demanda y revoque la sentencia de la sala y conforme lo he elevado. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 78, expediente 6.750-2013, proceso de amparo, seguido por Gaudela Patricia Benítez Vázquez contra el Seguro Social de Salud, ESalud. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Karina Victoria Oré Sarabia. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha conferido. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias, buenos días, señor presidente, señores magistrados de este distinguido tribunal. Paso brevemente a explicar los fundamentos de hechos y de derechos por los cuales consideramos que la presente demanda de amparo constitucional debe ser desestimada en todos sus extremos. Brevemente, la demandante presentó demanda de amparo por un supuesto despido incausado y arbitrario y o fraudulento. En primera y en segunda instancia, la demanda ha sido desestimada en todos sus extremos. Vía recurso de agravio constitucional, la demandante ha pretendido que este Supremo Tribunal estime su demanda. Brevemente, la demandante ingresó a trabajar a nuestra entidad con el cargo de confianza como subgerente de control de coordinación de una de las gerencias a nivel central de nuestra entidad, vía designación mediante una resolución de la Presidencia Ejecutiva. Posteriormente, ya en el año 2011, se le retiró la confianza a través de la resolución que es materia de impugnación y cuya supuesta despido arbitrario se encuentra impugnando. ¿Qué pasa, señor presidente? La demandante ha obviado en manifestar en su demanda que al ingresar a la entidad bajo un cargo de confianza y al haber sido renovada dicha confianza, esto no le da el carácter de trabajador estable. Como ya muy bien lo ha señalado en anteriores ocasiones y en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal, muy brevemente pasamos a señalar los fundamentos por los cuales hemos señalado en todo el proceso constitucional de amparo que la demandante ha ocupado desde el inicio de su relación laboral con la institución hasta el día de hoy un cargo de confianza, y con lo que este despido arbitrario es manifiestamente nulo e erróneo. Nosotros hemos señalado a través de la jurisprudencia contenida en las sentencias, muy brevemente, la 3501 del 2006, la 1042 del 2007 y la 575 del 2011 de este Supremo Tribunal, que los cargos de confianza no tienen estabilidad laboral, que la designación en un cargo de confianza es una acción administrativa por la cual una persona asume cargos de responsabilidad directiva y o de confianza con el carácter temporal, que no conlleva de ninguna manera una estabilidad laboral, con lo cual no existía despido arbitrario, sino la conclusión de una referida designación. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? No. Vista la causa, queda el voto. De cuenta, señorita relatora. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolos solicitado no se han apersonado para realizarlo. Doy cuenta igualmente a usted, señor presidente, que en la causa 3539-2013, proceso de amparo, se ha dispuesto la reprogramación de la vista de la causa por cuanto se está tramitando en la solicitud de información. Las audiencias han concluido.